Buenos días, hermanos. Una vez más damos gracias al Señor porque Él es bueno y fiel en sus promesas. Seguimos estudiando el libro de Apocalipsis, ya llegamos al capítulo 9 y vamos a ver acerca del infierno en la tierra. Dice, las 3 últimas trompetas están separadas de las primeras 4, ya que hemos visto por 3 terribles ayes que están por caer sobre la tierra cuando estos 3 últimos ángeles toquen sus trompetas. Se produce una pausa en la que un ángel anuncia las terribles consecuencias para los habitantes de la tierra. Vamos a recordar el capítulo 8, el último versículo 13, dice, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Los 3 ayes son un lamento por cada toque restante. Aunque las consecuencias de las 4 primeras fueron inconcebibles, no serán nada en comparación con las 3 que faltan. En este capítulo 9 escucharemos el sonido del toque de la 5ª y 6ª trompeta, así como a los horribles acontecimientos que se producen en la tierra. Amados hermanos, lo que hoy vamos a estudiar trata de los tremendos acontecimientos sobrenaturales de los últimos tiempos. Es el juicio de Dios sobre los pecadores. Hemos comentado muchas veces que Dios es amor, pero también es justicia. Su santidad demanda justicia absoluta. Recordemos que hemos llegado a un punto de la historia de la humanidad en la que los hombres han alcanzado el cenit de su maldad y desobediencia hacia Dios. Dios tiene que poner en práctica su justicia, de lo contrario sería un Dios injusto. Y cada persona nunca recibiría su castigo o recompensa eterna. Mucho se ha hablado del amor y perdón de Dios, de su paciencia y misericordia. Dios no se mantiene indiferente a nuestras acciones, conducta y vida, por increíble que pudiera parecernos. La iglesia no tendrá que sufrir las terribles consecuencias de la ira de Dios sobre la tierra. La iglesia ha sido arrebatada y llevada al cielo y disfruta ya de la presencia de Dios. Esos ayes marcan el inicio de la parte más intensa y dolorosa del periodo de la gran tribulación, que podría corresponder a los últimos 3 años y medio descrita por el profeta Daniel, que probablemente serán los años más oscuros de toda la existencia humana. También querríamos añadir que enfrentamos un pasaje de difícil interpretación, por lo que seremos especialmente cautos y no dogmáticos. Los primeros versículos del capítulo 9. El 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Esta será un ser angelical, quizá el mismo Satanás. El denominado pozo del abismo se menciona 7 veces en Apocalipsis y siempre se refiere a la prisión donde algunas de las hordas demoníacas serán encarceladas, un lugar donde se experimenta con mayor severidad el tormento. Este abismo, denominado también pozo sin fondo, es el lugar intermedio de castigo de los ángeles caídos, los demonios, la bestia, el falso profeta y Satanás. El lugar final es un destino horrible, el denominado infierno, un lago de fuego y azufre, cuyo fuego no puede ser apagado. No nos olvidemos, hermanos, que el que más habla del infierno es Jesús. Él habla muchas veces en los evangelios, un lugar de vergüenza y confusión perpetua. También habla el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 2. Y así sucesivamente, en los evangelios de Mateo podemos ver las repetidas veces que se toca acerca del infierno. Creemos que esta estrella es Satanás. Las razones en las cuales basamos nuestra posición las encontramos en las mismas escrituras, tal y como podemos leer, por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12, que dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El mismo Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 18: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Una imagen que nos rememora a una estrella fugaz. Y el apóstol Pablo, en la epístola de 2 Corintios 11, 14, dice: Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
El apóstol Juan declarará más adelante que Satanás fue expulsado del cielo y arrojado en la tierra, en Apocalipsis 12, versículos 7 y 9. Ahora, si hemos establecido el hecho de que estamos hablando de Satanás arrojado del cielo, ¿qué es lo que él va a hacer? ¿Cuál será su misión? La Biblia dice que a Satanás le es entregada una llave, la cual aparentemente significa que Dios está permitiéndole que lleve a cabo lo que leeremos a continuación. La llave demuestra autoridad y poder recibida directamente de Dios. Siendo tan horrendo el castigo en el mundo venidero, nuestro principal interés debiera ser evitarlo a cualquier precio. Este es también el deseo de Dios para nosotros, y la condición que Él ha puesto es de lo más simple. Ha dado a su Hijo a fin de que todo aquel que en Él crea no se pierda, como dice el Evangelio de Juan 3, versículo 16. En el Evangelio de Juan 5, 24 dice: todo el que oye su palabra y cree tiene la vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17 dice: el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. En resumen, hermanos, y aunque suena muy duro decirlo, van al infierno los que quieren y van al cielo los que quieren. Y aunque algunos que opinan que el cielo y el infierno son productos de la mitología destinada al consumo de mentes poco cultas, poco racionales y muy supersticiosas, los cristianos genuinos tenemos la certeza de lo que la palabra de Dios enseña acerca del cielo y del infierno es real y literal. Bienvenidos, hermanos, a este nuevo estudio de Apocalipsis. Como ha sido dicho, estamos en el capítulo 9. Los capítulos se vuelven más fuertes y también interesantes. Confiemos que el Señor continúe hablando a nuestros corazones. Es un libro de revelaciones, nunca se olviden, tiene mucho simbolismo, pero a través de todo eso yo sé que el Señor habla a lo profundo de nuestros corazones en estos tiempos, especialmente donde ya el cumplimiento de esta palabra está muy cercana, más de lo que nos podemos imaginar. En realidad es inevitable llegar a este punto. A nadie le gusta hablar del infierno y del diablo y de las cosas tremendas que van a suceder. Es más fácil hablar de las bendiciones, del amor de Dios, del cielo, de la prosperidad, pero la mayoría pasan por alto, no hablan de estas cosas. Es muy tétrico y se han acostumbrado a darle al pueblo lo que les gusta. Entonces es muy difícil para mí compartir, pero es parte de su palabra. Como siempre digo, no se pueden romper las páginas de la Biblia. Tiene que ser completa. Y nosotros nos caracterizamos por eso. Se habla de toda la palabra de Dios. Serán unas experiencias muy aterradoras que tendrá que pasar el hombre por su rechazo abierto al Señor Jesucristo. Antes de empezar con este capítulo, quisiera hacer un pequeño resumen para ubicarnos bien y si algo se nos pasó, que todo quede claro. El próximo evento que se espera en cualquier momento, todo está cumplido, es el arrebatamiento o el rapto. Después del rapto serán 7 años de tribulación, divididas en 3 años y medio cada uno, los cuales son tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Luego será su segunda venida, ya no por sus santos, sino con sus santos, para reinar juntamente con nosotros por 1000 años. Y después vendrá el juicio ante el trono blanco, que es para el mundo. Allí estaremos, veremos, juzgaremos juntamente con Él, dice la palabra, y será muy triste ver a nuestros seres queridos, a los conocidos, amigos que les compartimos y rechazaron y se burlaron. Pero eso va a suceder. Ahora estamos ante el 7º sello. Acuérdense que los sellos venían de forma que se iban desenrollando uno por uno, como lo van a ver en el dibujito. Así que en este 7º sello, como ya lo estudiamos, estaban incluidos las 7 trompetas y las 7 copas. En total, 14 juicios. En el capítulo 8, Jesucristo rompió el 7º sello, porque solo Él podía hacerlo, porque Él es el león de la tribu de Judá
y el Cordero de Dios. Entonces vamos a ver, o estamos viendo, cómo Dios está juzgando al mundo que Él creó con tanto cuidado. Ahora su juicio cae y todo es destruido. Los 3 ayes nos quieren decir: prepárate porque viene lo peor. Es como si todas las cárceles de nuestro país se abrieran y los presos más avesados salieran para destruirnos. El apóstol Juan es el espectador de estas visiones. Continuará relatándonos las terribles consecuencias del juicio de Dios sobre los que se han negado a aceptar su señorío. Como ya hemos escuchado en la introducción, las 3 últimas trompetas están separadas y son los terribles ayes que caerán sobre la tierra cuando estos 3 ángeles toquen sus trompetas. Ya leímos Apocalipsis 8:13, donde dice: y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de las trompetas. Está anunciando estas 3 trompetas que vendrán, cada una será terrible. Si los 4 primeros fueron inconcebibles, estas 3 últimas no serán nada en comparación con ellas. No nos olvidemos por qué se desata la ira de Dios. Es bueno recordar, hermanos, ante estas cosas que en nuestro corazón se conmueve, recordemos por qué ese fuego de prueba sobrevendrá al mundo. El juicio es sobre los malvados. Vemos hoy en día qué maldad. Quieren destrozar a nuestros hijos, quieren matar a esas criaturas inocentes. Y nosotros que vemos en parte, el Señor lo ve todo. Entonces su santidad demanda justicia absoluta, como decía nuestro amado hermano David Wilkerson. Si Dios no castiga severamente a este mundo, entonces tendría que disculparse ante Sodoma y Gomorra. Estamos peor, hermanos. Siempre recordemos que este juicio va a venir porque la maldad ha llegado a su punto extremo, a su cúspide, en desamor, inmoralidad, perversión, rebeldía, en fin, hermanos, pónganle todo por lo que estamos viviendo. El Señor tiene que imponer su justicia. De lo contrario sería injusto y cada persona tiene que recibir una justa retribución porque no se arrepintieron de sus pecados. Se habla de su amor y perdón, de su paciencia, de su misericordia. Y eso es lo que quiere el mundo, tener un Dios que los entienda a su manera, que haga lo que ellos quieren. No nos olvidemos que Dios no es como los falsos dioses muertos, que permanecían indiferentes ante las circunstancias, ante las maldades, ante todo lo que ocurre. Dios no es así, no es indiferente a nuestras acciones, a nuestra conducta, a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él vive y sus ojos están abiertos. Por increíble que pudiera parecernos, a Dios le interesa muchísimo cada detalle de nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestro pensar, nuestro levantar, nuestro suspiro. Sus ojos están atentos a cada movimiento. Hace poco tiempo compartí sobre Amalek. Ya hasta nosotros nos olvidamos, pero Dios no se olvida de los enemigos de sus hijos, de las injusticias. Dios ve mejor a los malos que nosotros mismos. Romanos 1 repite 3 veces: los entregó y los entregó y los entregó, dando a entender que tuvieron muchas oportunidades para arrepentirse y no quisieron. Por eso dicen Romanos, Dios los entregó a sus propios razonamientos, a sus propias pasiones, y se hicieron necios. Y léanlo, hermanos. Recordemos siempre que su iglesia no tendrá que sufrir las terribles consecuencias de la ira de Dios. Estos acontecimientos corresponden a la gran tribulación, los que vamos a estar estudiando. Esos 3 años y medio que serán los más horrorosos de toda la existencia humana. El mismo Señor dijo que se llamará la abominación desoladora que no hubo nunca antes, ni lo habrá jamás en la historia de la humanidad. Versículo 1. El 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. En Apocalipsis, que tiene un lenguaje simbólico, la estrella representa a personas. ¿Se acuerdan en el capítulo 1:16 que estudiamos?
Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. En fin, sigue diciendo, pero esas 7 estrellas eran los ministros o pastores de las 7 iglesias. El 7 es un número completo. Entonces, estrellas tipifica a personas, a seres. Dice que vi una estrella que cayó del cielo. Que cayó, no está diciendo que caerá o que está cayendo. Es Satanás que ya cayó del cielo, no es la primera vez. Como ha sido dicho también en la introducción, esto ya Isaías lo dice. Isaías 14, del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ya vemos esa caída tremenda del cielo. Y Juan vuelve a decir, repetidas veces se dice, que Satanás fue expulsado del cielo y arrojado a la tierra y al abismo. Acá en el capítulo 12, versículos del 7 al 9, hay una explicación clara sobre este versículo que estamos estudiando. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vemos cómo ya está explicando este versículo 1. Y la parte B de este versículo 1 también dice, se les da las llaves, que quiere decir que no fue el enemigo quien las arrebató ni las tiene, se le fue dada. Estas llaves tipifica, como ha sido dicho también, que Dios está en control, está dirigiendo, le está permitiendo al enemigo por un breve tiempo. La llave demuestra autoridad y poder recibida directamente de Dios. No olvidemos que Dios está bajo control de todas las cosas. Ni el infierno se escapa, ni ningún demonio ni diablo. Nada puede acontecer sin su dirección y nadie nos puede tocar sin su permiso. Job capítulo 2 versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Si el enemigo tocó a Job fue porque Dios le permitió. Entonces les dio poder por 5 meses para hacer daño a los idólatras, a los que rechazan abiertamente el señorío de Cristo y escogen el señorío del enemigo. Estos 5 meses es para ver si ellos se convierten y escuchan a los evangelistas judíos, quienes estarán predicando el evangelio a diestra y siniestra, apresuradamente. Pero a los que los rechazan, los desechan y se burlan y prefieren el mundo de las tinieblas o la dirección del maligno, entonces ellos serán severamente castigados. Es tanta la perversidad de estos demonios que hasta los gadarenos, ¿se acuerdan cuando estudiamos Mateo? Le suplicaban que no los mandase al abismo. Lucas 8, 27, 31. Al llegar él a la tierra, o sea Jesús, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, un endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Tenía una posesión satánica fuerte, era una legión, vamos a seguir más adelante, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir, ¿a dónde? Al abismo.
Ellos sabían que iban a salir de ahí y le suplicaron porque sabían que el abismo era lo peor de lo peor dentro de las moradas del infierno. Y vemos acá la obra del maligno, del enemigo, cómo él se tajaba, se cortaba sus manos, sus brazos, todo. Rompía cadenas. Y esa es la labor del maligno, hermanos, hoy en día. Cómo se ponen piercings, se tatúan casi todo el cuerpo. Qué doloroso. Yo cuando veo a las personas se tatúan tanto, digo, Dios mío, qué tortura. Pero ellos encuentran un placer porque el enemigo está ahí. Y en estos tiempos, más que nunca, hermanos, yo ya estoy viendo, no sé si ustedes, posesiones demoníacas, cómo las personas se hacen daño a ellos mismos, como nunca antes. Lo único que hago es pedirle, Señor, ten misericordia de los que ya he predicado. No todos los demonios están sueltos, hay demonios encarcelados en el abismo. Y ese lugar que le llama abismo profundo es el peor lugar, donde están todos los demonios que cayeron del cielo. Segunda de Pedro nos habla también, capítulo 2, versículo de 4 al 12. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, ¿ve? Ahí están esos ángeles, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si no condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, comparen con Romanos 1, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, o sea, el infierno. Ahora están saliendo, van a salir. Vemos en esta trompeta, en esta quinta trompeta. Al salir se desquitarán con los moradores de la tierra. Y Juan lo describe como una enorme nube de maldad que cubrirá toda la tierra, todo el mundo. El pozo del abismo siempre se refiere a la prisión, donde algunos de los demonios serán encarcelados. Un lugar donde se experimenta con mayor severidad el tormento. Es el lugar de castigo antes de ser destinados al infierno, donde irán eternamente. Apocalipsis 20, versículo 1 y 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañasen más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. El lugar final será horrible. Es el infierno, un lago de fuego y azufre, dice la palabra. Versículos 10, 14 y 15. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Ese va a ser el final, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, cuyo fuego, hermanos, no se puede apagar. Es de eternidad a eternidad. El mismo Señor, ¿cuántas veces ha hablado sobre el infierno? Marcos capítulo 9, versículo 43. Si tu mano fuere ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar
en la vida manco que teniendo 2 manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, un lugar de vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mateo 13, 41 y 42. El mismo Señor hablándonos. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. 42. Y los echará en el horno de fuego. Y allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Lugar de llanto y de dolor para toda la vida, hermanos. Mateo 22, 13. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de manos y pies y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Es fuerte, hermanos, pero el infierno existe, así como hemos hablado del cielo. Ahora también nos toca hablar del infierno. Hay muchos entendidos que dicen que Jesús descendió al corazón de la tierra, a este lugar, a este abismo, entre su muerte y resurrección. Su cuerpo se quedó acá, pero espiritualmente Él estuvo vivo cuando fue a visitarlos, a los espíritus encarcelados. Como ya les he dicho y les vuelvo a repetir, este grupo que están en el abismo, en la cárcel, son un selecto grupo peligrosísimos. La carta de Judas nos da una explicación muy importante sobre esto. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ahí hablándonos de ese lugar. Pedro también nos da un aporte importantísimo. Vuelvo a leer en el capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esto coincide porque el Señor murió y resucitó al tercer día. Primero de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Vemos cómo la Biblia es clara? Él fue a presentarse ante ellos. Mateo capítulo 12, versículo 40, el mismo Señor dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús fue no a evangelizarlos, porque ellos ya están condenados, sino a demostrarles que Él es el vencedor y que la cruz siempre triunfará sobre toda maldad, para que toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y en el mismo infierno. Ellos doblaron rodillas delante de Él. Él sigue teniendo el control total y las llaves del mismo infierno. Colosenses capítulo 2, versículo 15, para terminar con esta porción de cómo el Señor bajó a esos abismos a hacer que toda rodilla se doble para que se cumpla su palabra. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto se ha cumplido, el triunfo de Jesucristo. Él, al haber resucitado de los muertos, la muerte ya no tiene poder sobre Él ni sobre nosotros. Continuamos, el Señor empleó estas expresiones precisas acerca de la morada de los muertos. Lucas 16, 22 al 31.
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Se dan cuenta cómo dice Padre Abraham? Quiere decir que era pueblo de Dios, pero que había sido indiferente ante ese mendigo, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, o sea, la palabra de Dios y el evangelio, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El impío, el malo, estará en plena posesión de sus facultades y memoria. Sufrirá en ese lugar de tormento, de encarcelamiento, y allí estarán en espera hasta que se produzca el juicio final del trono blanco donde Dios juzgará al mundo. Versículo 2, para confirmar todo esto: y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Versículo 3, y del humo salieron las langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Las langostas en el Antiguo Testamento son tipo de devastación. Este ejército infernal posee un poder terrible. Como los escorpiones, producirán un dolor que no podemos imaginarnos. Versículo 4. Las langostas no van a tocar las hierbas, que no dañasen las hierbas, ni cosa verde. Cosa rara, porque dice el proverbio que ellos no tienen capitán, no tienen rey, pero este tipo sí tienen, este ejército demoníaco que sale de los abismos, de las profundidades más grandes, sí tienen un rey. En Joel capítulo 1 y capítulo 2 también hablan de ese poder destructor de estas langostas. Arruinan viñas, desnudan árboles, campos completos, cosechas. Por lo tanto, los animales se murieron porque no tenían pasto, no tenían comida. Y la gente también. Las langostas son de lugares desiertos. Invaden y devoran cultivos. Cuando aparece una nube de langostas es como si hubiese un eclipse solar. No se ven los grandes edificios. Cuando han pasado por una área, no queda nada de hierba. Como hemos dicho, devastan la vegetación. No son peligrosas normalmente porque no atacan a las personas, pero las aquí mencionadas, las del abismo, tienen un aguijón en este lenguaje figurativo, como un escorpión. La víctima de un escorpión dice que se retuerce como en agonía, produce espuma en la boca, rechinan sus dientes por causa de ese dolor tan intenso. Es así como los demonios en forma de langostas y de escorpiones serán capaces de hacer daño físico. Su ataque durará 5 meses continuos. Versículo 5, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen por 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Ese sufrimiento será tal
que la gente querrá morirse, pero no podrán. Aunque quieran suicidarse, Dios no va a permitir, porque va a ser una tortura. Aunque hagan lo que hagan, su gusano no morirá, como dice la palabra, Isaías 66, versículo 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Esta mordedura ataca, dice, al centro nervioso. Y no se va a tratar de una sola picadura, sino será por 5 meses consecutivos. No los matará, pero los va a atormentar, y ellos van a querer morirse, pero no podrán. Versículo 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, ¿no ven? Y ansiarán morir, pero en la muerte huirá de ellos, porque Dios va a permitir que con esa tortura, con ese dolor, siquiera se arrepientan y volteen los ojos a Dios. No hallarán alivio durante esos interminables 5 meses. Gracias, hermanos. Yo cuando leo todo esto, digo, Señor, gracias. Gracias por habernos sellado, porque tenemos plena certeza, certidumbre de fe, que nos iremos con Él y no pasaremos por este juicio o estos juicios. Apenas suene la trompeta, en un cerrar y abrir de ojos, ya no estaremos aquí. Eso a la vez también nos debe dar carga por los que se van a quedar. Versículos 7 y 8. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. ¡Qué criaturas terribles, Dios mío! Juan nos advierte que van a ser como caballos para la guerra. Hemos hablado de los caballos normales. No tienen temor, les gusta, pero en este caso para lo malo, para ser usado por el maligno. Tienen corona, tipificando que nadie los vencerá. Es su tiempo donde Dios les ha dado permiso. Tendrán inteligencia de hombre, sagacidad de la mujer. Y saben muy bien a quién van a atacar. ¡Qué terrible, hermanos! Ellos sabían que a los sellados, a los que habían recibido el evangelio de los 144,000 evangelistas, en ese entonces no los podían tocar. Gracias al Señor, hermanos, por esa diferencia que siempre ha hecho con los que son de Él, con sus santos, y los que no lo son. Versículos 9 y 10. Tenían corazas como corazas de hierro, invencibles, fuertes, impenetrables. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a las batallas. Está hablando de acuerdo a su época. Habían carrozas grandes de guerra, jaladas por caballos. Y era un ruido estremecedor. El pueblo se asustaba porque venían a la guerra, a matar. Todo eso será una tortura. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, lo vuelve a repetir, un tiempo relativamente corto, pero que a ellos les va a parecer una eternidad. Y todo eso lo hace aún ese castigo por amor, para ver si se arrepienten. Nadie los podrá parar. Cuando se desplazan, producirán ruidos atormentantes de terror. Serán devastadores como leones, con dientes de león que quieren desgarrarlos. ¡Qué terrible, hermanos, lo que se avecina! Versículos 11 y 12. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Hermanos, este Satanás, que es su jefe, que está comandando esto, sin entrañas y sin escrúpulos. Ese es el ángel del abismo. Y las langostas son los demonios que son comandados por el rey del Abadón. Ellos están muy bien organizados, hermanos. No crean que ellos actúan así nomás, a casualidad y a quemarropas. No, ellos saben muy bien cómo atacarnos. Saben nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Por ahí no se van a cansar. Uno de los libros con referencia a esto, que yo les recomiendo, aunque es un lenguaje un poco antiguo,
pero el Espíritu nos va a hacer entender. Es ese libro que siempre les he hablado de C.S. Lewis, Carta a su sobrino el diablo. Hay 600 advertencias de juicios sobre el infierno, que es absolutamente real. No es ciencia ficción ni es por poner temor a nadie, porque a nadie, si ustedes se dan cuenta, esto no se comparte así nomás. Hay cosas que yo no comparto a menos que ya me toque compartir y está en la palabra, en el estudio. Entonces me tengo que ver precisada a compartir. Pero es terrorífico, hermanos. Y es cierto, al 100%. Esto no es un lenguaje figurado. Esto va a ocurrir. Es absolutamente real. Donde el fuego nunca se apagará. El lloro, el dolor, el crujir de dientes. Donde nadie ya puede morir en todas sus facultades. Se arrepentirán, pero muy tarde. Este es el tiempo de misericordia. Este es el tiempo de gracia. Como hemos dicho, el príncipe llamado Abadón es el rey de todos estos demonios. Todos los que han rechazado y rechazarán el evangelio de estos judíos serán torturados. Todo esto, hermanos, es una advertencia y un llamado antes que venga el juicio de Dios. El Señor sigue anunciando con muchas advertencias: peligro, peligro, peligro. Es un cuadro anticipado de lo que es el infierno. Ese lugar que ya hemos dicho de tortura, de dolor, de lamento, de lloro, por no querer andar en los caminos de Dios, por nuestras rebeliones. Llorarán, se lamentarán, porque estarán separados de los santos. Se acordarán de todo lo que nosotros les hablamos. Por eso es tan necesario hablar en estos tiempos. Se acordarán cómo menospreciaron su palabra. Nuevamente, el infierno es un lugar donde no se puede morir, donde se vivirá para siempre. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor. Miren el corazón de Dios, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque si no vas a morir, casa rebelde de Israel. ¿Por qué moriréis? Dice. Oh casa de Israel, ¿por qué? Si el Señor está tocando a las puertas, si el Señor está llamándonos a ponernos a cuentas, a enderezar nuestras veredas y nuestros caminos, a hacer un alto. Como dice Lamentaciones, por las misericordias de Dios, no hemos sido consumidos, sino que nunca decayeron sus misericordias y son nuevas cada mañana hasta el día de hoy, porque grande es su fidelidad, aún en estos tiempos. Todo esto es para darles una oportunidad más, a ver si se arrepienten. Hoy quiero, hermanos, despedirme con este pensamiento, que no solamente para los que no han recibido al Señor Jesucristo, sino para nosotros también, que nuestras decisiones continuas serán eternas. La vida es breve y especialmente hoy, cuando sabemos que la muerte está a nuestras puertas y no sabemos cuánto tiempo de vida Dios nos conceda. Vemos tantos, hasta jóvenes muriendo. Vemos la mortandad, especialmente aquí en el Perú. Hermanos, que tomemos decisiones de vida, que día a día tomemos decisiones por el Señor, que al levantarnos digamos: Señor, este día enséñanos a correr por tus caminos, enséñanos a perdonar, enséñanos a amar, enséñanos a obedecerte, a ser mansos y humildes de corazón. Esas decisiones son las más importantes a los ojos de Dios, porque esto afectará nuestro caminar tanto acá en la tierra como el lugar donde iremos por toda una eternidad. Recordemos hoy día y en este momento de su amor, de su misericordia, de su cuidado para con nosotros, que sin merecerlo hoy día somos ese linaje escogido, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar sus virtudes, su reino, cómo nos sacó del reino de las tinieblas a su reino admirable. Que nadie nos quite nuestra corona, que nadie tome nuestro lugar. Somos parte de esa iglesia santa, pura y limpia,
Hasta aquí nos ha cuidado, nos ha protegido. Vamos a darle gracias a través de este himno tan precioso que nos recuerda el amor tan grande por nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo nos salvó, nos llamó, nos amó y nos ha dado vida eterna. Este himno que dice: sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fuimos ciegos, nadie puede decir que no. Vamos a identificarnos con el autor de este himno y vamos a darle gracias al Señor con todo nuestro corazón por habernos dado esa vida eternal cuando no lo merecíamos, por ese sacrificio tan grande en la cruz, por ese pacto eterno a través de su Hijo Jesucristo, firmado con sangre. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora
mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.